Buenos días, hermanos. Hoy estamos enfrentando un enemigo invisible que está atacando a las personas más débiles de nuestra sociedad y está causando muchas muertes. El COVID-19, además de la salud, está haciendo estragos en todos los ámbitos de nuestra vida. De manera indirecta en lo social, en lo económico, en lo laboral, en lo emocional y aún en lo espiritual, de tal manera que no nos podemos reunir como lo hacíamos habitualmente en la congregación. La preocupación, el temor, la ansiedad es el ambiente que impera en todo el mundo. Toda la información que recibimos al respecto nos revela lo peligroso que es el contagiarnos de este enemigo, que es invisible a simple vista. Pero el mundo tiene otro enemigo, mucho más peligroso, destructivo de el que no tiene conciencia, que está contaminando la mente, la conciencia, los valores, la moralidad, etcétera, de los hombres. De la cual Pablo, al final de su carta a los Efesios, advierte a los creyentes que debemos guardarnos de estas cosas. Él guarda al final de su carta esto que es importante, que pensemos en la lucha que tenemos como creyentes y da una advertencia. Y eso es lo que podemos leer nosotros ahí en Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el 13, que dice de esta manera: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Vamos a tener una breve oración ahora. Padre, guíanos al estudiar su palabra. Ayúdenos, Señor, a sacar la enseñanza que usted transmitió a través del apóstol Pablo para aquellos hermanos que estaban expuestos, al igual que nosotros, en el día de hoy, ante un enemigo muy peligroso, que es el enemigo de nuestras almas, Satanás mismo. Padre, ayúdenos a entender su palabra y a poder sacar enseñanza para nuestro tiempo, para el tiempo de hoy. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, para enfrentar los desafíos de la vida cristiana, la lucha del creyente contra Satanás, Pablo nos da dos instrucciones claras en estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que el creyente debe fortalecerse en el Señor. Así dice el versículo 10. Si la lucha es espiritual, las energías tienen que ser también espirituales. El creyente no es capaz de enfrentar el enemigo en sus propias fuerzas. El creyente tiene que encontrar sus fuerzas en Cristo, y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo aquí nos aconseja a que tomemos nuestras fuerzas del Señor y de su poder. Es de suma importancia obtener nuestras fuerzas de parte de Dios, porque las fuerzas de Dios y de nuestro Señor Jesucristo nunca se acaban. Es así como nos señala el profeta Isaías.
Y cuando él dice en el capítulo 40, versículo 28, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así podemos tener certeza de que acudiendo al Señor tendremos esa fuerza. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor? Ya que sabemos que el poder está en Él. Lo primero que tenemos que saber que debemos estar en el Señor. Así nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No podemos fortalecernos si no estamos en el Señor, si no somos renacidos. Si usted y yo no hemos experimentado el nuevo nacimiento, es infructuoso buscar ayuda en el Señor porque no pertenecemos a su familia. Pero si tenemos la experiencia de haber encontrado a Cristo como nuestro Salvador y Señor, entonces podemos acudir a Él para pedir de esa fuerza que es inagotable. Debemos confiar en el Señor, confiar en sus promesas, que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a dejar. Así el escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 5 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El mismo Señor prometió a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, cuando el Señor dijo a sus discípulos que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos fortalecernos y permanecer firmes aún en medio de la tribulación. Por eso el consejo de Santiago, cuando en el capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y más adelante él dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Debemos permanecer en el Señor, si no alejarnos de Él, porque si nos alejamos de Él no vamos a contar con su ayuda. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, cuando el Señor está hablando con sus discípulos y les exhorta entonces a permanecer en la comunión con Él. Cuando dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos tener esa fuerza si no estamos en comunión con el Señor. Debemos guardar también su palabra para poder contar con su ayuda y con su fuerza. Y eso es lo que podemos leer en el consejo que nos da el apóstol Juan cuando escribe en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 21-22, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos
y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando tenemos esa comunión con Dios, cuando estamos en obediencia al Señor, entonces tenemos la posibilidad de acudir a esas fuerzas, a esa capacidad que no es natural nuestra para poder resistir a nuestro enemigo de nuestra alma, este enemigo que está actuando en el día de hoy. Por tanto, si deseamos vencer al enemigo, tenemos que ir a los recursos apropiados para poder obtener las fuerzas que necesitamos y de esta manera poder vencer a nuestro enemigo. Lo segundo que el apóstol Pablo nos señala aquí es que el creyente debe tomar toda la armadura de Dios. Y lo reitera dos veces, en el verso 11 y en el verso 13, él dice que debemos entonces tomar toda la armadura de Dios ante la necesidad que el creyente tiene de luchar contra este enemigo, Satanás. Dios da a sus hijos las armas que tiene que usar en esta guerra, y para eso vamos a ir examinando lo que el Señor ha provisto para nosotros. El verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El cristiano necesita vestirse de toda la armadura de Dios para poder vencer al enemigo. Después de haber obtenido la fuerza de parte del Señor, después de tener esa comunión cuando tenemos esa comunión con el Señor y acudimos al Señor para pedir de esa fortaleza, entonces también necesitamos usar la armadura que Él nos ha provisto, que Él nos provee. Estas dos cosas imprescindibles para poder ser victorioso y ser más que vencedor: las fuerzas que vienen de Él y la armadura que Él ha provisto. Pablo dice que si usamos esta armadura y la usamos toda, podremos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza viene de la palabra griega medodeía, lo cual significa astucia, engaño, artimaña. También se usa en la misma carta de Efesios, en el capítulo 4, versículo 14, cuando señala que dice que cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está entrelazada, entonces está lista, provista para no ser engañada de las artimañas del error. Satanás usa de muchas acechanzas para hacer caer, impedir que estemos firmes. Es muy astuto y sabe cómo engañar a las personas. En lo cotidiano, en lo que nosotros vemos hoy día, muchos spots publicitarios, podemos ver allí la influencia de Satanás con astucia. Su astucia manifiesta ahí, donde introduce la ideología de género, la inmoralidad, la sensualidad, la codicia, etc. Todas estas cosas las podemos observar de una manera muy sutil, aún en esto que vemos en la propaganda que está recibiendo todas las personas, y nosotros también. Nuestra propia experiencia nos dice que hay un poder activo del mal en el mundo, que se opone a Dios y a su palabra. Todos hemos sentido esa fuerza de esa influencia perversa que trata de arrastrarnos al pecado. La codicia, la violencia, la rebeldía son evidentes en nuestra sociedad y somos empujados a caer en esto. Como antes, como seguíamos, como lo hacíamos antes, como dice
la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2 en adelante, cuando nos recuerda que el Señor nos rescató de esa forma de vida. Y él dice, Pablo está diciendo, dice, que antes seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Necesitamos estar muy firmes y bien vestidos con la armadura de Dios. Pablo nos dice del por qué debemos vestirnos de la armadura de Dios en el siguiente versículo, en el versículo 12. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Nuestra lucha no es física, sino más bien espiritual. Pablo describe contra quién luchamos. No es contra sangre y carne, lo que implica que no es una lucha física como de persona a persona. No podemos ir a prepararnos al gimnasio y prepararnos para la lucha, para la batalla, porque no es una batalla física, es una batalla espiritual. Pablo no quiere decir que no tengamos enemigos en la carne, ya que él mismo y sus compañeros de milicia tuvieron adversarios. Y podemos leer en la escritura de Alejandro el Calderero, que le causó muchos problemas. De Diótrefes también podemos leer de él que él se oponía a los que venían predicando el Evangelio. En segunda a los Corintios, versículo 10, versículo 3 al 6, Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nuestra guerra, dice el apóstol, no es según la carne. Entonces, ¿con quién es nuestra lucha? ¿Contra quién? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Bueno, él hace una lista y dice contra principados, son enemigos espirituales de parte de Satanás, contra potestades, contra gobernadores de este siglo. Y ahí Satanás es descrito como el príncipe de este mundo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 31, en el 14:30, en el 16:11, podemos leer este título que Juan le da a Satanás. Y el apóstol Pablo, en el texto que ya hemos leído de Efesios capítulo 2, versículo 2, le llama el príncipe de la potestad del aire. Y en segunda los Corintios capítulo 4, verso 4, le llama el Dios de este siglo. También tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. La palabra maldad, ponería en el griego, se traduce en otros pasajes como maldad, malicia, perversidad. Describe todo aquello que tiene que ver con el pecado y con lo que nos hace caer.
Y estos están en los lugares celestiales, dice, y describen un lugar alto. Esa es la idea de la palabra que aglutina esta frase, los lugares celestiales. Y esta es una batalla que no podemos ver ni oír, pero sí la podemos sentir en nuestra vida cuando somos tentados por Satanás para pecar contra nuestro Dios. Hoy día, como decía al principio, estamos enfrentando a este enemigo de la humanidad, si lo podíamos llamar, este virus que está afectando a muchas personas y ha causado muchas muertes. Es un enemigo invisible, no lo vemos. Es pequeño, es tan pequeño que a simple vista no lo podemos apreciar, pero está presente. ¿Cómo vemos los efectos? Vemos en el daño que está produciendo. Es lo mismo ocurre con el enemigo de nuestras almas. No lo vemos, pero Él está actuando, Él está manifestándose en nuestra sociedad, en una forma sutil, está metiéndose en todas las áreas de la vida humana, influyendo para alejarnos de Dios, para alejarnos de su palabra. Todo esto significa, todos estos enemigos que es descrito por el apóstol Pablo aquí, los principados, las potestades, los gobernadores de este siglo, las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, todo esto significa que nuestra lucha es contra Satanás y sus ángeles. Es lo que nos advierte el apóstol Pablo cuando señala ahí en segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, cuando él dice a los hermanos que estaban en Corinto, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se presenta como un ángel de luz y sus seguidores, sus ministros de justicia. Jesús nos habla de la influencia de Satanás en su tiempo con los líderes religiosos que estaban en Israel. Él les señala que eran hijos del diablo. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 44, cuando está hablando con el liderazgo, le dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así lo describe el Señor Jesucristo a Satanás, pero también está describiendo a aquellos que tenían la responsabilidad de enseñar a Israel las cosas espirituales. Y él les dice entonces que eran servidores de Satanás, eran hijos de Satanás. El texto ahí de Efesios capítulo 2, versículo 2 en adelante, nos habla que nosotros también de una manera, antes de conocer a Cristo, estábamos en la misma condición. En aquellos tiempos, dice el apóstol Pablo, le está hablando a los hermanos que estaban en Éfeso, a los que se habían convertido, pero les hace referencia a su vida antigua. Le dice que en otro tiempo anduviste siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu que opera hoy y operaba ayer en los hijos de desobediencia, y dice el apóstol, entre los cuales también todos nosotros, y él se incluye, e incluye a los receptores de la carta y nos incluye a nosotros también,
vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, sirviendo a la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el enemigo invisible que está dañando a muchas más personas que el COVID-19. Y tenemos que tener conciencia. Hay una conciencia de lo que está pasando en nuestra sociedad con este virus. Pero no hay una conciencia de lo que está haciendo Satanás con la misma sociedad en lo espiritual. Como cristianos luchamos contra todo lo que Satanás usa para hacernos caer: el pecado. Los nombres que se mencionan en este texto como principados, potestades, nos indican un rango espiritual, que en este pasaje están relacionados con Satanás. Pero tenemos otros pasajes, como el mismo Efesios capítulo 1, versículo 21, que se mencionan estos rangos relacionados con servidores de Dios, con espíritus que están bajo la autoridad de Dios. Así que, dependiendo del contexto, estos rangos, estos seres espirituales, o sirven a Dios o sirven a Satanás. Y eso uno tiene que verlo con cuidado. Por lo tanto, nuestra lucha es contra todo esto. Y por esto es necesario tomar toda la armadura de Dios. Y eso es lo que Pablo reitera en esta porción de la Escritura. En el verso 13 dice: por tanto, por lo que ya se ha dicho anteriormente, tomad toda la armadura de Dios, no parte, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo vuelve a recordar en esta porción que es de suma importancia tomar toda la armadura de Dios. No sirve parte de la armadura, sino que hay que tomarlo en un todo. Si no tomamos toda la armadura de Dios, entonces no podemos resistir en el día malo. El día malo que aquí el apóstol Pablo describe, usa para indicar esto, usa una palabra. La palabra día se traduce en el griego como gemera o gemera, que se traduce aquí como día, pero también en otra parte se traduce como tribunal. Este término describe un momento en el cual nosotros somos tentados o puestos a prueba por el enemigo. El día malo es el día donde somos puestos a prueba. Pablo dice que los días de este tiempo son malos y hay que aprovechar bien el tiempo. Cuando escribe en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 16, cuando dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y cuando habla de tiempo, está hablando de oportunidades, aprovechando bien las oportunidades, porque los días son días de prueba, es lo que estamos viviendo en el día de hoy. En la batalla en que se nos ha llevado a cabo en los tiempos, siempre una de las dos fuerzas permanece en pie y en victoria. O uno vence y uno es derrotado. Los cristianos, si tomamos toda la armadura de Dios, podemos permanecer en pie y estar firmes. Y habiendo acabado todo, es una referencia a la victoria, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, sobre la tentación o cualquier otra cosa
que nos haga caer y desmayar. Así que el apóstol Pablo está instando a nosotros a tomar toda la armadura de Dios, a fortalecernos en el Señor, buscar en Él las fuerzas, pero también tomar toda la armadura de Dios. Y así estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es lo que leemos en el verso 14. Pablo aquí comienza a enumerar lo que ha puesto como énfasis, la armadura de Dios, y que es necesaria que nosotros tomemos esa armadura y nos vistamos de esa armadura. No nos exhorta a permanecer firmes, lo cual implica que debemos permanecer a la defensiva, siempre preparados, velando para no caer. ¿Cómo? Bueno, ahí comienza el apóstol Pablo a hacer una descripción. Hoy veremos solamente dos aspectos de esto. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y habla del ceñidos vuestros lomos, habla del cinturón, era una pieza clave en la armadura del soldado romano. Mantenía el resto de la armadura en su lugar. Así es en la vida del creyente. La verdad es vital, de vital importancia. Hoy en día, el mundo no acepta verdades absolutas. Todo es relativo. Según esta forma de pensar, la verdad no existe. Cada uno tiene su propia verdad. Así que no hay una verdad única, sino hay muchas verdades. Por tanto, la verdad única no existe. No, Satanás, quien es el padre de mentira, ha invadido el pensamiento humano con esta idea. La verdad siempre debe estar en el cristiano, en el creyente, ya que Satanás es el padre de mentira y en él no hay verdad, como ya hemos leído ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. La Biblia afirma que Cristo es la verdad. Juan, capítulo 14, versículo 6. Todo lo que Dios dice es verdad. La palabra de Dios, la suma de la palabra de Dios, dice el Salmo, es verdad. La Biblia es verdad. Con la Biblia en nuestras manos, el creyente puede estar seguro. Satanás es nuestro enemigo. Para poder vencer sus mentiras, debemos de vestirnos de toda la verdad siempre. Jesús nos ha enseñado la verdad y por eso debemos permanecer en la verdad. Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos vestirnos con la verdad, vivir en la verdad, que es la palabra de Dios, que es el camino que el Señor nos ha mostrado. Y además, debemos tomar la coraza de justicia. La coraza protegía el pecho y la espalda del soldado. Era otra pieza clave en su armadura. Le protegía de las flechas, las espadas, las lanzas del enemigo. La coraza protegía órganos vitales como el corazón y los pulmones.
De igual modo, la justicia es una pieza clave en la vida del creyente. Lamentablemente, Satanás ataca al creyente con muchas tentaciones y a veces el creyente cede ante una tentación. Y en ese momento, Satanás viene para atacarnos y hacernos sentir que no somos hijos de Dios y que hemos perdido la salvación. Eso, o en esos momentos, es que necesitamos entender que Dios nos otorga su justicia no como la base de nuestra relación con Él. Dado que la justicia de Dios no es afectada por nuestro pecado, el creyente puede permanecer firme aún en medio de muchas tentaciones y luchas. La coraza es la armadura del soldado que le protege desde el cuello hasta la cintura, para que los cristianos estemos protegidos de este presente malo y para que actuemos y obremos en justicia. Cuando lo hacemos es que estamos manifestando el uso de esta parte de nuestra armadura. Por tanto, la verdad y la justicia deben ser parte de nuestra armadura en nuestro diario vivir. Y el verso 15 dice: y calzado los pies del apresto del Evangelio de la paz. El calzado de los soldados romanos eran especiales, ya que llevaban clavos atravesados para que el soldado no se resbalara y pudiera permanecer firme en la línea de vanguardia. También los capacitaba para poder viajar en diferentes terrenos sin tener mayores problemas. Los soldados romanos eran conocidos por viajar largas distancias en un corto tiempo. El calzado tenía mucho que ver con eso. Muchas veces el soldado aún dormía con sus sandalias puestas para estar listo en cualquier momento para enfrentar al enemigo. El creyente tiene un largo peregrinaje por delante. Su tarea es ir por los territorios del enemigo avanzando con el Evangelio de Dios. El creyente siempre debe estar preparado. Y dice la palabra el apresto. La palabra apresto significa preparado con el Evangelio, como dice Pedro, listo para presentar defensa de nuestra fe. El Evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento del creyente, estando tanto en su manera de vivir en conformidad con Él y por ello un testimonio de Él mismo. Nuestro calzado tiene que ver con el Evangelio de la paz. El Evangelio trae paz a nosotros y seguridad que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, así como el calzado del soldado romano lo equipaba para permanecer firme en cualquier terreno, así también el Evangelio de la paz nos ayuda a permanecer firme sin desmayar. Pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos en verdad permanecer fundados y firmes en la fe.
sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del que yo, dice Pablo, fui hecho ministro. Cuando escribe la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 23. Este calzado del Evangelio de la paz debe capacitarnos para poder llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. El soldado cristiano que no lleva las buenas nuevas de paz a los perdidos no está tomando toda la armadura de Dios para poder vencer al enemigo, dice un comentarista. Por tanto, nuestros pies deben estar bien calzados con este Evangelio que nos lleva a muchas partes a compartir el mensaje de salvación. Y creo que hoy día es el tiempo para que esto sea una realidad en todos nosotros, donde podemos ver a una sociedad afligida, una sociedad que está preocupada, que quizás pierde esperanza. Hay muchos que están pasando situaciones muy difíciles a raíz de esta contaminación, de este virus que estamos enfrentando. Hay personas que han perdido el trabajo, hay personas que están limitadas, algunas tienen temor de poder enfermar y algunas no tienen esperanza. Y es también la oportunidad que el Señor nos da de alguna manera de poder llevar su evangelio, de mostrar este mensaje que transforma, este mensaje que nos da las herramientas para poder vencer no al virus, al coronavirus 19, sino vencer al enemigo más poderoso que este virus, que es a Satanás mismo. Así que, hermanos, les invito a reconsiderar lo que hemos estudiado, que podamos buscar esa comunión con el Señor, que podamos tener en el Señor la victoria para enfrentar a este enemigo espiritual que está influyendo en esta sociedad en la cual nosotros estamos. Tenemos que ser más que vencedores, tenemos que tener victoria en las luchas que estamos enfrentando en lo espiritual, y frente a esta situación también de salud podamos estar firmes, confiados en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Así que busquemos el poder en el Señor y comencemos a mirar lo que la Escritura dice respecto de esta armadura y poder tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir al enemigo y podamos así salir más que vencedores. Que el Señor les bendiga en este día, que el Señor guíe sus vidas y nos siga ayudando a entender más y más de su palabra. Muy buenas